Este 30 de marzo conmemoramos el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. ¿Hay alguna arista puntual para este año en el cual se haga foco en cuanto a lo que tiene que ver con el tema? Bueno, es interesante todo lo que tiene que ver con las cuestiones de las mujeres y las diversidades en el país. En este año es un año muy especial, ya lo pudimos ver con las marchas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en general. Y en cuanto a las trabajadoras de casas particulares, también es un año muy importante porque hasta el año pasado se estaba impulsando una ley integral de cuidados y claramente las trabajadoras de casas particulares hacen una multiplicidad de tareas dentro de las casas, como todos y todas sabemos. Son personas fundamentales para eso Ujú. y llevar adelante políticas que las regularicen y que mejoren sus condiciones laborales es central, especialmente, bueno, considerando que el 97% de las trabajadoras de las casas particulares, y por eso decimos las trabajadoras, son mujeres. Claro. Entonces, todo lo que tenga que ver con política de género es muy importante, todo lo que tenga que ver con el incentivo y la promoción de la regularización de las mujeres es muy importante. Y esas políticas en este momento, por eso yo retomo lo de la marcha del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y también las leyes de cuidados, todas las políticas que se impulsaban para igualar la situación de las mujeres en el mercado laboral, en este momento están o las vemos frenadas, por lo menos no impulsadas desde el Estado. Bueno, ahí, Caro, me das el pie para consultarte sobre el panorama de, de, a ver, la política o las cuestiones gubernamentales a nivel nacional, directo e indirectamente, interfieren en esto. Vos un poco está haciendo hincapié. Este actual gobierno que tenemos, en cuanto ayuda a esta lucha, si se quiere, o en cuanto por ahí paraliza esto que se venía trabajando y gestando. ¿Cuál es por ahí tu posición o qué perspectiva tenés un poco de la actualidad hoy? Nosotros lo que vemos son dos cosas por separado. En cuanto a políticas de género, es en línea con lo que te estaba comentando, no vemos que haya una intención en profundizar la igualdad Ujú. de géneros y de hacer propuestas activas. De hecho, con la baja del Ministerio de las Mujeres a una instancia menos relevante dentro del gobierno, eso ya es una primera cuestión, pero además es importante decir que en una situación económica donde se les está haciendo difícil a muchas y muchos trabajadores en general, no solo a las mujeres y a las trabajadoras, Ujú. este impacto es doble sobre las mujeres porque, según estadísticas de los últimos años, el 56% de las trabajadoras de las casas de hogares son pobres. Entonces, cuando se acentúa la situación económica, el empeoramiento de la situación económica o los sueldos se licúan o no llegan a la inflación, el impacto es mucho mayor por todos estos factores, porque ya de por sí es un trabajo muy precarizado, donde el 72% de las mujeres que trabajan en casas de hogares no tienen aportes, quiere decir que son trabajadoras informales, y al ser un poco es un poco el último eslabón de la cadena donde es más debilitado y por eso mismo esta situación y este contexto las perjudica doblemente. Y también por situaciones concretas de las mujeres que tienen que ver con que somos las principales jefas de hogar, entonces al quedar disminuido el ingreso de ese hogar, también tiene grandes repercusiones con niños y con personas que esas personas cuidan. Ujú. Caro, a ver, lo que está diciendo es muy importante. Entiendo que, corregime vos si no me equivoco, hay una ley, la 26.844. Eh, Ujú. ¿Cuánto se rige de la ley a la hora de contratar a una persona, ¿no? A ver, en cuanto de su totalidad del 100% se cumple, porque escuchándote imagino que los aportes no siempre se pagan como corresponde, las cuestiones de los periodos a pruebas también
Y no hablo solamente inclusive no podríamos hablar solamente de una casa particular, de empresas inclusive también que contratan personas para brindar el servicio, los periodos de pruebas, muchas veces también, hay que decirlo, se aprovechan de eso, los aguinaldos no son los que tienen que ser, las vacaciones no se dan como corresponde, ni hablar a veces las cuestiones de alguna licencia por enfermedad o algunas cuestiones referidas a esto. A ver, las leyes son claras, pero ¿qué perspectiva tenés del cumplimiento que se puede hacer, Caro? De nuevo, acá tal cual, es lo que vos decís, las leyes son claras. Eh, y pasan de nuevo, a mí me interesa verlo en contraste con las situaciones generales también. Las leyes están y como muchas veces sucede con las leyes, se evaden. En el caso de las empleadas domésticas, vuelvo a este número, que es en cuanto a lo que vos preguntabas de cuánto se pagan estos aportes, y bueno, el 72% de las personas que contratan, o de las familias, o de las empresas que contratan a trabajadoras Ujú, de limpieza, no pagan los aportes. claro, Y esto, en este caso en particular, si bien el no pagar aportes y la informalidad en este país, como en otros, tiene un aspecto cultural, en este en particular se juegan otras cosas porque en el caso de las trabajadoras que trabajan en hogares, las relaciones también son un poco más especiales de alguna manera, porque entran a un hogar y también se generan a veces redes de afecto que no queda claro de si es un trabajo, si es la señora que me ayuda, si es la claro. señora que cuida a los niños, a las hijas, a los mayores. Es una tarea tan fundamental y Sí, tan sí, que involucra las emociones, que involucran las relaciones sociales y total. también el sostén de que otra persona pueda salir a trabajar en muchos Claro, casos, en todos los casos. sí, Entonces, yo creo que el trabajo se hace, por un lado, está el cambio de la cuestión impositiva, que ahí sí el gobierno anterior, en la gestión anterior, con el ministerio se impulsó el programa Registradas, y tenía que ver con darle un incentivo a las personas que registraran a las empleadas. Se les daba un beneficio de 6 meses de pagar parcialmente los los aportes. aportes, sí. Y fue muy buena porque el 95% de las personas que registraron continúan con ese régimen. Quiere decir que es efectivo este incentivo. Y esa es la cuestión impositiva y de costo-beneficio. Y después está toda la otra cuestión cultural que es darle importancia a las tareas de cuidado, darle importancia a las tareas del hogar y entender cómo eso habilita que otras cosas y las economías se reproduzcan, que muchas veces no es eso, hay un prejuicio, la cultura es muy importante pensarlo acá, hay un prejuicio de desvalorización de ese tipo de trabajo. Claro. Ahora, Caro, difiere mucho, vos recién hablaba un poco de un mapeo entre países, si se quiere, difiere mucho, yo me quedo en Argentina, de esta cultura, inclusive de los montos también, en el centro de la Argentina, en el sur, en el norte, es lo mismo, no es lo mismo en su trabajo y en su investigación. ¿Han encontrado diferencias? ¿Han encontrado similitudes? ¿Qué perspectiva tener al respecto? Bueno, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires Ujú, y siempre las dinámicas son distintas y a veces algunos procesos empiezan en determinados lados, como cualquier lucha o como cualquier causa de género, también lo podemos ver concentrados en las grandes ciudades. Y después hay otras cuestiones más culturales y también de políticas que llegan un poco más tarde. Sí podemos notar, esto no sale de la investigación, pero tiene que ver con el conocimiento que yo tengo. eh, que en el norte hay una mayor precarización, pero hay una mayor precarización en general y también tiene que ver con las relaciones sociales y con los estamentos sociales. Muchas veces, tradicionalmente en el norte podemos ver que las niñas pueden empezar a trabajar antes, claro, así como en otros países limítrofes, digo, ¿no? Y no es para generalizar. Las leyes y las políticas nacionales son para todos y todas iguales. claro. Ujú, Sin embargo, sí, las dinámicas cambian mucho y las posibilidades también de contratación cambian mucho. No es lo mismo en el sur, donde seguramente hay mucha menos mano de obra disponible para contratar, que en una ciudad donde hay mucho más y también la competencia es mayor. Entonces, bueno, la rotación también puede ser mayor. ujú.
Sí, lo que me preguntabas de a nivel país y a nivel de los lugares, cambian las dinámicas porque cambia la cultura. Me interesa también volver a eso, cambian las relaciones sociales. Claro. Y así es como se marcan las leyes. Una ley puede estar, pero si no está acompañada con mensajes, con cambios, con publicidades y con incentivos, claramente, es difícil lograrlo. Bien. Por eso cada uno de los incentivos debería estar situado en donde se está promoviendo y por eso también la ley integral de cuidados, que es otro componente muy importante que se estaba llevando adelante, que era entender a las trabajadoras del hogar, un poco lo que decía hace un ratito, entender a las trabajadoras del hogar en un contexto de una red, que todos estamos interconectados con todos. Claro. Entonces, ese proyecto de ley también está parado, lo que dificulta tener una mirada compleja de todo este tema. Caro, agradeciendo el tiempo, este 30 de marzo hay actividades que se van a desarrollar, ¿hay alguna novedad al respecto? Hay actividades, nosotras en marzo tenemos una agenda cargadísima en Ujú. general, no en Sí. particular, pero siempre es bueno y agradecemos estas instancias para recordar lo que se conmemora, la relevancia a cada nivel. A mí me gusta pensarlo a nivel de políticas públicas, porque esa es mi expertise, pero también a nivel personal de quienes nos cuidan, a quienes cuidamos y las distintas formas de cuidar que tenemos. Y la relevancia importantísima que tiene eso, en las vidas y en la economía. Muy bien, ¿eh? Caro, queremos agradecerte. Recién hablábamos de países, creo que en Perú, por ejemplo, el día se remunera doble. Bueno, hay algunas medidas que han adoptado los países y bienvenido sea. Ya hablar del tema, ponerlo en boca de debate, es importante porque estamos haciendo, o estamos por lo menos contribuyendo de nuestro lado para una tarea que coincido con vos, es sumamente importante y me parece que es la tarea eje o uno de los ejes pilares de un hogar. Porque mantener el orden, acompañar al hogar, que no es fácil, darle la posibilidad a la familia que vos, como bien vos decías, salga a buscar sus ingresos también. Me parece que hay que hacer hincapié en eso, en darle valor a eso. Lamentablemente, Caro, como hemos hablado en esta nota, no todos le dan el mismo valor. Particularmente yo lo valoro y mucho. Me parece que uno de los ejes transversales de cualquier hogar para poder mantener ese día a día. Sea una pareja, sea una sola persona, sea que haya hijos y así sucesivamente. Pero también dijiste algo muy importante, la verdad una nota interesantísima y un tema muy amplio, que muchas veces esta cultura nuestra argentina de la familiarización que se puede dar también con los nenes y demás. Entonces a veces cuando las cosas no están claras, bueno, ahí empiezan por ahí los problemas. Y lamentablemente, Caro, mucha gente se aprovecha de eso. Es un tema muy amplio y muy interesante que cuando guste, por supuesto, lo vamos a charlar aquí en nuestra mesa de trabajo. Caro, quiero agradecerte, feliz de conocerte. Muchas gracias, igualmente para ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo grande, Caro, muchas gracias. Tengan buen día. Caro Gabriel de Adiós. Grow, aquí con nosotros en la mañana.